Sin duda, uno de los temas que más nos preocupa cuando sabemos que está aumentando la pobreza, y particularmente la pobreza en niños, tiene que ver con todo esto, ¿no? De cuáles serían los principales desafíos que enfrentan las políticas públicas en este sentido. Por eso estamos en comunicación telefónica con uno de los organizaciones expertas en todo esto, con Carmen Ryan, supongo, que nos rían, que es integrante de la coalición Infancia en Deuda. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, ¿vos? ¿Es Carmen Ryan o Carmen Ryan? De cualquiera de las dos maneras está bien por mí. Está muy bien, está muy bien. Bueno, ustedes están muy preocupados por el recorte de la inversión en infancia. Sí, nosotras manifestamos hace unos días nuestra preocupación ante las medidas que modifican el modo en el que se transmiten desde el Estado Nacional a todos los niños y niñas las asignaciones familiares. Manifestamos nuestra preocupación por esa decisión porque implica un recorte en la inversión en infancia y eso es contrario a la ley y a los estándares internacionales y además es básicamente recortar por quien más está sufriendo la situación de pobreza. Son los niños, ¿no? Los niños particularmente de familias que están con changas y todo esto que está cada vez más restringido. Sí, como comentábamos en nuestro comunicado, 1 de cada 2 niños crece en situación de pobreza, se enfrenta toda su infancia con restricciones en sus derechos, porque la situación de pobreza en suma lo que implica no es solo no acceder a ciertos bienes económicos, sino que además implica limitaciones concretas para acceder al derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, y esas limitaciones tienen un impacto muchísimo más grande en las familias que tienen niños, porque no es que la mitad de la población está viviendo en una situación de pobreza, o no es eso lo que las estadísticas nos dicen, pero sí nos dice eso de los niños y niñas. Además está el tema de las zonas diferenciales, creo que es el tema que más fuerte está presente en los medios en estos días, ¿no? ¿Qué pasa con los lugares como Patagonia? Que también se está hablando de disminuir las asignaciones familiares. Sí, hay como bueno, seguramente viste en nuestro comunicado lo que nosotros veníamos contando y para eso usamos información que produce CIPEX, que es otra de las organizaciones que integra Infancia en Deuda. Las transferencias tienen distintas modalidades y distintos mecanismos. Hasta ahora había distintas zonas diferenciales en distintos lugares del país que implicaban que la asignación tuviera un plus o una variación según la zona. El decreto que se publicó la semana pasada lo que hacía era unificar prácticamente todas las asignaciones, por lo menos todas las asignaciones familiares del sistema de personas de trabajadores en relación de dependencia y del CIPA, el sistema de pensiones de contribuyentes que pertenecen al sistema de pensiones, y unificarlos en el monto más bajo. Uh-huh. Entonces eso nos generó muchísima preocupación. Esa preocupación también se vio en gobernadores, en legisladores y legisladoras, en muchísimos sectores de la población, y en la semana pasada hubo un anuncio de que esa medida se iba a retrotraer. Ayer se publicó un decreto en donde no se retrotrajo exactamente la medida, pero se dispuso una suspensión de 30 días para revisarla a fin de que se resuelva de una manera más equitativa. Sí, y bueno, que esto generó en los legisladores bastante indignación, ¿no? Porque finalmente el tema queda pendiente. El tema queda pendiente y es una discusión que queda abierta y que es preocupante porque si bien por supuesto que el sistema de asignaciones puede revisarse para hacerlo lo más equitativo que se pueda, en la misma fecha se revisó también el sistema de deducciones para quienes se encuentran en el marco del impuesto a las ganancias. O sea, hay todo un sistema de transferencias a la infancia del Estado que lo ideal sería que sea lo más justo y equitativo posible, pero pensarlo desde la equidad no tiene que en ningún caso implicar reducir el gasto que se hace, ¿sí? Claro, en todo caso la equidad para arriba, ¿no? Porque
Esto que estamos hablando del régimen diferencial por zonas sería un recorte, corregime si no es así, entre el 50 y el 75%. ¿Esto es así? Mira, ¿cuánto implica en términos presupuestarios? La verdad es que no lo podemos saber en este momento. Hay algunas estimaciones que hacen algunas organizaciones, hay estimaciones que hacen algunos académicos, pero la verdad es que el Estado fue muy vago con la información que ofreció y no sabemos cuánto va a implicar o cuánto implicaría la medida implementarse de esa manera. En concreto, es claro que implicaría un ahorro en términos presupuestarios y una disminución de la inversión en términos presupuestarios, porque la norma no dice esto que no voy a invertir en infancia a través de transferencias directas a la familia, lo voy a invertir en infancia a través de esta otra medida. Entonces, es tremendo esto, que se hable en forma economicista de la vida de casi 300.000 chicos, ¿no? La verdad que es muy duro escucharlo. ¿Qué podemos hacer las personas que estamos escuchando, que estamos hablando sobre esto? Me parece que interesarse, mantenerse informadas y sostener el reclamo es importantísimo. La semana pasada, la verdad es que el hecho de que se manifestara la decisión de revisar la medida, lo considero de alguna manera un avance, aun cuando no sea lo que esperábamos, y me parece que hay que estar muy atentos e insistir para conocer cuáles son las estimaciones sobre las que se está trabajando, cómo se está pensando esta nueva medida, y insistir para no permitir que haya una regresión en lo que es la inversión en infancia, porque la ley dice que eso no puede hacerse. Tenemos una ley que protege el presupuesto específico para la infancia, porque la Convención y el Comité de Derechos del Niño vienen diciendo hace muchísimos años que la inversión en infancia tiene que ser intangible y tiene que estar protegida. Hace muy poquitos días el Comité de Naciones Unidas volvió a insistirle al Estado argentino sobre la importancia de proteger la inversión en infancia en contextos de crisis. Entonces es importante no olvidarse del tema y no esperar que pase el mes. Claro, y además, bueno, darle voz a estas poblaciones vulnerabilizadas que no tienen una voz presente en los medios, ¿verdad? Sí, y prestar mucha atención a esto, que es un tema que afecta a la totalidad de la infancia realmente. Bueno, Carmen, te agradecemos mucho. Nos mantenemos en contacto para que nos vayas contando cuáles son las principales novedades que se vayan produciendo. Y bueno, cuenten con nosotros porque es un tema que verdaderamente nos conmueve y nos ocupa. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, nos volvemos a comunicar. Saludos.